sonido que te envuelve desde Termas de Río Hondo. Transmite frecuencia modulada Rex 102.5. Tu frecuencia 102.5. Tu radio. A la hora de la información, hermanos, amigos, público en general, el reino de Dios informa. En los próximos minutos estaremos compartiendo con ustedes información del ámbito cristiano. Un nuevo desafío para el pueblo de Dios, el Evangelio viviente en el reino de Dios informa. Acompáñenos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios que podemos estar nuevamente en estos prestigiosos estudios de radiodifusión para compartir nuestro programa El Reino de Dios Informa. Cosas lograste y el vacío continuó. No hay necesidad que te lo vuelva a decir. Y saludamos a todos los radioescuchas que nos sintonizan en las zonas agrarias del campo, aquí en la zona urbana de las Termas de Río Hondo, los barrios aledaños y hasta donde alcanzan a sintonizar la FM 102.5 satelital. Pero mi Jesús, el sol no lo... Saludamos también a todos los posibles turistas que nos estén sintonizando. Queremos decirles gracias por haber escogido las Termas de Río Hondo para pasar un tiempo vacacional. Alma le canta y le adora y digo con alegría. Saludamos a todos los hermanos y amigos comerciantes y a aquellos que van en sus vehículos y están en la sintonía de la 102.5, escuchando su programa El Reino de Dios Informa. También en esta noche, sabiendo que están en la sintonía de la radio también, saludamos a los hermanos de la C40 y la C50. Así le vamos a poner, la C40 y la C50. Que Dios los bendiga mucho. Si tú lo quieres seguir, tú lo vas a encontrar. Es un placer los sábados poder visitar a estos hermanos. Realmente da alegría y gozo ver ese hambre y esa sed que tienen de la palabra de Dios. Eso reconforta mucho mi corazón. Y el más importante siempre sigue siendo Dios. Y saludamos a todos los hermanos y amigos de las redes sociales, por donde llega el audio de este, como vuelvo a repetir, su programa, El Reino de Dios Informa. Pero mi Jesús, el sol no lo destiñe, el tiempo no lo acaba, por encima de todo. Bueno, y quiero compartirles hoy la palabra de Dios en Job capítulo 42.
el libro de Job, capítulo 42, que dice de la siguiente manera: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, este es el último capítulo del libro de Job. Es muy interesante el libro de Job, que comienza en su primer capítulo contándonos la historia de que Satanás había ido a la presencia de Dios. En aquel tiempo lo podía hacer. Ahora no lo puede hacer porque la sangre de Cristo no le permite entrar al trono de Dios. Pero en aquel tiempo sí podía hacerlo porque el Cristo todavía no había llegado a cumplir con su sacrificio vicario en la cruz. Entonces dice que entre otros también que fueron a la presencia de Dios también fue Satanás. Y Dios le había preguntado a Satanás si no había visto a su siervo Job. Y Satanás le dice, y bueno, Job, ¿cómo no te va a alabar, no te va a bendecir si le diste de todo? Es el hombre más rico de su pueblo, tiene cantidad de ganados, tiene unos hermosos hijos, tiene una esposa, tiene más dinero que nadie, ¿y cómo no te va a bendecir? Entonces Dios le dice, bueno, hagamos una cosa, yo te permito que lo dejes sin nada, y vamos a ver si él deja de alabarme. Entonces en un solo día, dice la Biblia, en un solo día, Job perdió todo su ganado. Llegaba un siervo de él a decirle que habían venido y le habían robado todo el ganado y se habían llevado todo. Terminaba de hablar ese y llegaba otro siervo que decía, tus hijos estaban festejando un cumpleaños y el techo de la edificación donde estaban se cayó y los aplastó a todos matándolos. Y así, terminaba de hablar un siervo, venía otro con otra desagradable noticia. Y por último viene la esposa y le dice a la esposa, maldice a tu Dios y muérete. Y Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea en todo alabado el nombre del Señor. Bueno, así vuelve Satanás, dice de vuelta a la presencia de Dios, y Dios le dijo, ¿ha visto a mi siervo Job? Sí, le dice, bueno, le sacamos todas las cosas, hasta la mujer lo abandonó, pero tócale su cuerpo y va a ver cómo te maldice. Y bueno, entonces Dios le dice a Satanás que le permite que él ponga una enfermedad en el cuerpo de Job. Así que Job le viene una suerte de enfermedad en la piel, como una lepra o algo así, que le picaba mucho. Así que él se tiraba ceniza sobre el cuerpo y se vivía rascando por esa molestia. Y vinieron 3 amigos que, para tener amigos como los que tuvo Job, mejor no tener amigos. Porque en vez de venir a consolarlo, alentarlo y a ayudarlo a salir de esta situación que este hombre estaba viviendo, ¿no? Venían a acusarlo, a decirle, vos estás así de esta manera porque habrás pecado, habrás cometido grandes pecados y por eso Dios te castiga de esta forma. Y así más o menos va toda la conversación del libro de Job. Pero llega un momento, en los últimos capítulos, que Dios se le aparece a Job, o por lo menos le habla con voz audible. Dicen los teólogos que esta prueba que tuvo que vivir Job duró 40 largos años. Bueno, eso dicen los que estudian todas estas cosas, ¿no? Que él estuvo 40 largos años así de esa manera.
Y ahí se va realizando todo el proceso en la vida de Job. Y a veces vienen, o pasando por ahí, lo encuentran a Job, personas que él ni siquiera hubiese tenido nunca como empleados, ¿no? Y es como que esta gente ahora se burla y dice: ¿y qué tal, Job? Ahora vos estás igual que nosotros, miserables. ¿Qué se siente, Job? Y así, ¿no? Porque él era muy bueno, era muy dadivoso, pero tenía ciertos, no era bueno con todo el mundo, no era misericordioso con todas las personas. Entonces le faltaba mucho del carácter de Dios a Job. Y él solamente lo había conocido así de oídas, porque otros hablaban de Dios, y entonces él, como dice él mismo en su palabra, de oídas te había oído. Y hay un momento tremendo en la vida de Job, donde parece que todo ya llega a su fin, pero como una revelación o como una inspiración del Espíritu Santo a su vida, él dijo en sus propias palabras que Dios lo iba a levantar del polvo de la tierra. Y así sigue, de momentos decaídos, de momentos con fortaleza, y ahí va. Hasta que Dios le empieza a hablar persona a persona. Y llegado un momento, ¿no? Job, aquí como vemos, reconoce que es pecador, que verdaderamente lo había conocido a Dios de oída, pero nunca nunca había tenido un trato personal con él. Pero ahora, cuando Dios mismo es el que le habla, ya no sus amigos, sino Dios mismo, entonces él se reconoce, como acá está escrito: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, al ser confrontado directamente por Dios, él se da cuenta que no era tan bueno como él aparentaba ser. Como Zaqueo, yo quiero Así que ahí estamos. ¿Y qué sucede ahora en este momento? Que él se arrepiente de todo corazón. Ahora que él tiene un encuentro personal con Dios. Ahora que no es un predicador que le está diciendo que se tiene que arrepentir, o unos amigos que le dicen que se tiene que arrepentir, sino Dios mismo. Entonces, en este encuentro personal con Dios, él reconoce y se aborrece, dice. ¿Sabe? Cuando una persona verdaderamente se arrepiente de sus pecados, se aborrece. Y él mismo se dice, aunque ya perdonado por Dios, él mismo se dice: ¿cómo yo pude hacer semejante cosa? ¿Cómo yo pude actuar de esa manera? Ni los animales actúan de esa manera. Y es como que la persona dice: no quisiera volver a hacer nunca más esto. Me aborrezco esa forma de ser que tuve. Aborrezco esos pecados que he cometido. Aborrezco a cuántas personas he perjudicado por causa de conocer a Dios de oídas nada más. Era muy religioso, parecía muy buena persona, pero ahora cuando Dios empieza a trabajar dentro de mi ser, resulta que se encuentra que no era tan bueno como parecía. Y ahí él entonces, eso es arrepentimiento verdadero. Cuando una persona se arrepiente de verdad, se aborrece a sí misma. Por eso no quiere saber más nada de ser él. Ahora quiere que Cristo viva en él y que su carácter se vaya desarrollando hasta tener el carácter de Cristo. Porque en este camino se nace y se debe crecer después, y a medida que pasan los años y la persona va teniendo madurez espiritual, cada vez se parece más al carácter de Jesús. ¿Y qué tiene que hacer Job primeramente ahora? Primero debe orar por sus amigos. Y sin ningún problema, Job oró por aquellos que tantos años le estuvieron criticando y haciendo daño. Mire cómo había cambiado el carácter de Job, que ahora está orando por
por lo que le hicieron daño. Y quizás él antes de tener este encuentro con Dios no hacía una cosa así, pero ahora lo hace. Porque ahora encuentra que él era tan pecador al fin y al cabo igual que cualquiera. Ahora que Dios lo desnuda y le muestra su alma, al final él era tan pecador como otros. Y él se la pasó diciendo, hablando mal de otros, criticando a otros, pero resulta que él era lo mismo. Pero ahora quien se lo muestra es Dios. Entonces, después de haber orado, ¿no?, por sus enemigos, por sus amigos que estuvieron con él, Dios le da el doble de lo que Job había perdido. Le da también hijos y también otra esposa. Y además le agrega años, muchos años de vida, para que él pueda disfrutar de todo aquello que había perdido. Qué interesante, ¿no es cierto?, es esta historia de Job. Yo le recomiendo leerla. Quizás no va a entender muchas cosas de golpe porque hay que mirar otros pasajes de la Biblia, hacer comparaciones, como para ir entendiendo, pero así por arribita nomás, usted va a ver que este gran proceso que Dios hizo con esta persona redundó para bien. ¿Qué le está pasando a usted? Pregunto. ¿Qué le está pasando a usted? Usted que es un cristiano, usted que es un hijo de Dios, hace muchos años que está padeciendo dificultades. Quizás dificultades que le vienen sin buscarlo. Pero usted está sacando provecho de esta circunstancia. Usted quizás ahora, a través de esta circunstancia como a Job, pueda descubrir que al fin y al cabo usted no es tan bueno como pretendía serlo, y que también necesita arrepentirse de todo corazón y aborrecer a la cantidad de personas que se perjudica, porque cuando pecamos perjudicamos a otros. No solamente nos perjudicamos a nosotros mismos, perjudicamos a la familia, perjudicamos a la sociedad donde vivimos. Y bueno, y son personas que se perjudican con nuestra forma de ser, con nuestros pecados. Por eso el que se arrepiente de verdad, sufre y llora y se aborrece. Y dice, yo no quiero más esto. Yo quiero ahora que Cristo se desarrolle en mi ser. Quiero ser distinto. Quiero ser transformado y cambiado por el poder de Dios. Y aunque estos cambios no son de golpe, pero sí progresivamente, ¿no? Cuando uno lo encuentra a la persona después de 2 o 3 años de cristianismo, dice, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo has crecido? Sí, hermano, gracias a Dios ya no hago esto, no hago el otro, no hago aquello. Dios está trabajando en mi carácter. Y después lo ves dentro de otros años más, pasados los años, lo ves de vuelta, ¿cómo has cambiado? Y así, de tanto en tanto, cuando lo vamos viendo, vemos que el hermano va cambiando porque va madurando, va creciendo espiritualmente. También esto pasa con los miembros de una iglesia. Uno se da cuenta si va creciendo espiritualmente porque también va cambiando. Todos vamos en un proceso. Y ese es un proceso que está en las manos del alfarero, de Dios, que es el alfarero divino, y nos va tratando, ¿no?, y nos va mejorando. Y aunque a veces la disciplina de Dios no es causa de gozo, sino de dolor, así dice el apóstol Pablo, que la disciplina de Dios no es causa de gozos. No trae gozo porque, ¿no?, Dios está trabajando ahí con nuestro ser y eso duele. Pero después que, es como decía mi pastor, un buen médico, un médico que no ama al paciente ni a su profesión, te cura así nomás y no le importa si después te vas a enfermar o te vas... No, pero el buen médico, el que ama al paciente y a la profesión, ¿qué hace? Te aprieta. Una vez te aprieta para sacarte toda la pus, para limpiarte adentro, y no te ponen anestesia, te aprietan con todo.
Y una vez una vez me había picado una de esas arañitas pata larga. Habían sido bravas esas arañitas pata larga. Y primero fue un puntito rojo, pero después ese puntito rojo se empezó a poner amarillo y cada vez se agrandaba más. Es decir, me había agarrado pus ahí. Pero yo, como estaba trabajando, no iba al médico. Y pasaba un día, pasaba otro día y cada vez esto se ponía más mal. Hasta el punto que en un momento fui al médico. Y ahí me agarró el médico. Me hizo un tajito y apretaba. Y apretaba con toda la fuerza. Y yo decía en voz alta: mano, no le pegues al médico que te está curando. Así funciona. Y Dios, porque nos ama, a veces tiene que apretarnos para sacarnos toda esa pus que nos está arruinando la vida espiritual y nos está privando de ser felices en la vida cristiana. Así que si estás pasando una situación similar a esta y que ya viene de años, Dios está tratando. Dios está tratando. Tú puedes decir como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. Porque cuando termine todo esto, encontrarás que valió la pena. Toda disciplina de Dios no es causa de gozo, dice el apóstol Pablo. Pero después, cuando pasa, cuando se te va a tener un hijo, una mujer, tampoco es causa de gozo. Pero después que nace el bebé, es una alegría que durará toda la vida en el corazón de la mamá o del papá del chico. Y así también pasa con nuestras vidas cuando el Señor va, ¿no es cierto?, tratando con nosotros. Son procesos de Dios, no se puede escapar, porque Dios debe procesarnos. Los creyentes, los hijos de Dios, somos gente procesada por Dios. Es como que Dios nos mete en una licuadora, hace pedacito nuestro yo, nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, lo licúa y no queda nada. Solo Cristo en el corazón humano. Y ahora nos rendimos, porque no nos queda más remedio. Tenemos que rendirnos, no hay otra opción, no hay otra salida. Y cuando nos rendimos, ahí Cristo comienza a desarrollarse en nuestra vida. Bueno, vamos a ir a un encuentro musical y ya volvemos con ustedes. Me siento lejos, casi no escucho tu voz. Tócame. Y vamos a compartir un tema musical que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme
bueno, así le dijo Jeremías, ¿no es cierto? El Señor le dijo a Jeremías, vaya a la casa del alfarero y mire cómo trabaja. Y después que Jeremías fue allá a ver, el Señor le dijo, mira, así ve y dile a mi pueblo, que como el alfarero trabaja el barro, así yo trabajo con la vida de mi pueblo. Y bueno, es así, porque tiene que haber una transformación. Para tener una relación con Dios constante, pareja, profunda, ¿no es cierto? Él nos tiene que cambiar toda esta naturaleza pecadora en una nueva naturaleza. Y la carne, el cuerpo humano, está tan cargado con pecado que no tiene redención. La carne salió del polvo y al polvo vuelve. Ahí se quedan en el lugar donde lo sepultan a la persona y el cuerpo desaparece con el tiempo. Pero el alma y el espíritu es lo que vuelve a Dios. El alma y el espíritu. ¿Por qué el cuerpo no puede ser redimido? Porque el cuerpo no, la paga del pecado es muerte. Entonces nuestro cuerpo Dios es que tiene que tratar para que mientras estemos en este mundo vivamos una vida cristiana acorde a la manera que debe ser. No por una cuestión de religión, sino como también decía mi pastor, una planta de naranja no se esfuerza por dar naranja, da naranjas porque es una planta de naranja. Y el cristianismo y el convertirse en hijo de Dios es lo mismo. Uno no hace las cosas porque la Biblia lo dice. Uno lo hace porque ahora ya es mi naturaleza. Ya no tengo más la naturaleza pecaminosa de antes. ¿Ve? Y entonces, si soy un hijo de Dios, no hago las cosas porque la Biblia lo dice o por la religión, porque hay personas muy religiosas que viven muy bien. Pero eso no lo hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que tener la naturaleza de Dios. ¿Ve? Y entonces él hace las cosas, dice, amarás a tu hermano. Yo no amo a mi hermano porque la Biblia dice que tengo que amar a mi hermano. Yo lo amo porque ahora en esta nueva naturaleza no lo puedo odiar, no le puedo tener bronca. No porque la Biblia lo dice, simplemente porque es mi nueva naturaleza. Y así funciona el cristianismo también. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice el Señor, yo las hago todas nuevas. Así que mi querido Radio Escucha, y allí en donde escuchen estos audios, Jesús, Dios te ama. Usted manténgase firme. Aunque le duela el proceso de Dios, usted no se aparte de la iglesia, no se aparte de su fe en el Señor, usted siga, que en algún momento ese proceso va a terminar. Y usted, ¿no es cierto?, va a empezar a disfrutar de ser hijo de Dios. Porque ahora usted no va a conocer a Dios de oídas, no lo va a conocer a Dios por causa de la religión. Usted ahora lo va a conocer a Dios porque como a Job le pasó, usted va a conversar con Dios. Claro, no lo va a ver. A Dios Dios no descendió a la tierra nunca, ni nunca lo veremos. A Jesucristo sí, pero a Dios no. Pero sí podemos escuchar su voz en forma audible. Si Él se puede presentar en nuestra vida de muchas distintas formas. Y además, el creyente, el cristiano, el que ha sido adoptado hijo de Dios, él tiene al Espíritu Santo en su corazón, en su vida, ¿no? Y entonces usted después ya, una vez que el proceso termine, su comunión con Dios va a ser distinta, va a cambiar. Quizás no es que nunca va a dejar, nunca más va a tener problemas. Los problemas en esta vida siempre están, de una forma o de otra, pero siempre los problemas existen. Pero hay problemas y problemas. Hay problemas y circunstancias en la vida que no quisiéramos tenerla nunca más.
Bueno, esas nunca más las vamos a tener, porque Dios terminó con nuestro proceso. Pero sí, puede haber otras dificultades, otras cosas que se presenten, pero ya, ahora todo será completamente distinto. Bueno, a ver. Lo más alto que puedo. Así que ahí estamos. ¿Y qué sucede ahora en este momento? Que él se arrepiente de todo corazón. Ahora que él tiene un encuentro personal con Dios. Ahora que no es un predicador que le está diciendo que se tiene que arrepentir o unos amigos que le dicen que se tiene que arrepentir, sino Dios mismo. Entonces en este encuentro personal con Dios, él reconoce y se aborrece, dice. ¿Sabe? Cuando una persona verdaderamente se arrepiente de sus pecados, se aborrece. Y él mismo se dice, aunque ya perdonado por Dios, él mismo se dice, ¿cómo yo pude hacer semejante cosa? ¿Cómo yo pude actuar de esa manera? Ni los animales actúan de esa manera. Y es como que la persona dice, no quisiera volver a hacer nunca más esto. Me aborrezco esa forma de ser que tuve. Aborrezco esos pecados que he cometido. Aborrezco a cuántas personas he perjudicado por causa de conocer a Dios de oídas nada más. Era muy religioso. Parecía muy buena persona. Pero ahora cuando Dios empieza a trabajar dentro de mi ser, resulta que se encuentra que no era tan bueno como parecía. Y ahí él entonces, eso es arrepentimiento verdadero. Cuando una persona se arrepiente de verdad, se aborrece a sí misma. Por eso no quiere saber más nada de ser él. Ahora quiere que Cristo viva en él y que su carácter se vaya desarrollando hasta tener el carácter de Cristo. Porque en este camino se nace y se debe crecer después. Y a medida que pasan los años y la persona va teniendo madurez espiritual, cada vez se parece más al carácter de Jesús. ¿Y qué tiene que hacer Job primeramente ahora? Primero debe orar por sus amigos. Y sin ningún problema, Job oró por aquellos que tantos años le estuvieron criticando y haciendo daño. Mire cómo había cambiado el carácter de Job, que ahora está orando por lo que le hicieron daño. Y quizás él antes de tener este encuentro con Dios no hacía una cosa así, pero ahora lo hace, porque ahora encuentra que él era tan pecador al fin y al cabo igual que cualquiera. Ahora que Dios lo desnuda y le muestra su alma, al final él era tan pecador como otros. Y él se la pasó diciendo, hablando mal de otros, criticando a otros, pero resulta que él era lo mismo. Pero ahora quien se lo muestra es Dios. Entonces, después de haber orado, ¿no?, por sus enemigos, por sus amigos que estuvieron con él, Dios le da el doble de lo que Job había perdido. Le da también hijos y también otra esposa. Y además le agrega años, muchos años de vida, para que él pueda disfrutar de todo aquello que había perdido. Qué interesante, ¿no es cierto?, es esta historia de Job. Yo le recomiendo leerla. Quizás no va a entender muchas cosas de golpe, porque hay que mirar otros pasajes de la Biblia, hacer comparaciones, como para ir entendiendo, pero así por arribita nomás, usted va a ver que este gran proceso que Dios hizo con esta persona redundó para bien. ¿Qué le está pasando a usted? Pregunto, ¿qué le está pasando a usted? Usted que es un cristiano, usted que es un hijo de Dios, hace muchos años que está padeciendo dificultades. Quizás dificultades que le vienen sin buscarlo. Pero usted está sacando provecho de esta circunstancia.
Usted quizás ahora, a través de esta circunstancia como a Job, pueda descubrir que al fin y al cabo, usted no es tan bueno como pretendía serlo. Y que también necesita arrepentirse de todo corazón y aborrecer a la cantidad de personas que se perjudica, porque cuando pecamos, perjudicamos a otros. No solamente nos perjudicamos a nosotros mismos, perjudicamos a la familia, perjudicamos a la sociedad donde vivimos. Y son personas que se perjudican con nuestra forma de ser, con nuestros pecados. Por eso el que se arrepiente de verdad, sufre y llora y se aborrece. Y dice, yo no quiero más esto. Yo quiero ahora que Cristo se desarrolle en mi ser. Quiero ser distinto. Quiero ser transformado y cambiado por el poder de Dios. Y aunque estos cambios no son de golpe, pero sí progresivamente, ¿no? Cuando uno lo encuentra a la persona después de 2 o 3 años de cristianismo, dice, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo has crecido? Sí, hermano, gracias a Dios ya no hago esto, no hago el otro, no hago aquello. Dios está trabajando en mi carácter. Y después lo ves dentro de otros años más, pasados los años, lo ves de vuelta, ¿cómo has cambiado? Y así, de tanto en tanto, cuando lo vamos viendo, vemos que el hermano va cambiando porque va madurando, va creciendo espiritualmente. También esto pasa con los miembros de una iglesia. Uno se da cuenta si va creciendo espiritualmente porque también va cambiando. Todos vamos en un proceso. Y ese es un proceso que está en las manos del alfarero, de Dios, que es el alfarero divino, y nos va tratando, ¿no? Y nos va mejorando. Y aunque a veces la disciplina de Dios no es causa de gozo, sino de dolor, así dice el apóstol Pablo, que la disciplina de Dios no es causa de gozos. No trae gozo porque, ¿no? Dios está trabajando ahí con nuestro ser y eso duele. Pero después que, es como decía mi pastor, un buen médico, un médico que no ama al paciente ni a su profesión, te cura así nomás y no le importa si después te vas a enfermar o te vas... No, pero el buen médico, el que ama al paciente y a la profesión, ¿qué hace? Te aprieta. Una vez te aprieta para sacarte toda la pus, para limpiarte adentro, y no te ponen anestesia, te aprietan con todo. Y una vez una vez me había picado una de esas arañitas pata larga. Habían sido bravas esas arañitas pata larga. Y primero fue un puntito rojo, pero después ese puntito rojo se empezó a poner amarillo y cada vez se agrandaba más. Es decir, me había agarrado pus ahí. Pero yo, como estaba trabajando, no iba al médico. Y pasaba un día, pasaba otro día y cada vez esto se ponía más mal. Hasta el punto que en un momento fui al médico. Y ahí me agarró el médico. Me hizo un tajito y apretaba. Y apretaba con toda la fuerza. Y yo decía en voz alta, mano, no le pegues al médico que te está curando. Así funciona. Y Dios, porque nos ama, a veces tiene que apretarnos para sacarnos toda esa pus que nos está arruinando la vida espiritual y nos está privando de ser felices en la vida cristiana. Así que si estás pasando una situación similar a esta y que ya viene de años, Dios está tratando. Dios está tratando. Tú puedes decir como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. Porque cuando termine todo esto, encontrarás que valió la pena. Toda disciplina de Dios no es causa de gozo, dice el apóstol Pablo. Pero después cuando pasa, cuando se te va a tener un hijo, una mujer, tampoco es causa de gozo. Pero después que nace el bebé, es una alegría que durará toda la vida en el corazón de la mamá o del papá del chico. Y así también pasa con nuestras vidas cuando el Señor va, ¿no es cierto?, tratando con nosotros.
Son procesos de Dios, no se puede escapar, porque Dios debe procesarnos. Los creyentes, los hijos de Dios, somos gente procesada por Dios. Es como que Dios nos mete en una licuadora, hace pedacito nuestro yo, nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, lo licúa y no queda nada. Solo Cristo en el corazón humano. Y ahora nos rendimos, porque no nos queda más remedio. Tenemos que rendirnos, no hay otra opción, no hay otra salida. Y cuando nos rendimos, ahí Cristo comienza a desarrollarse en nuestra vida. Sonido que te envuelve desde Termas de Río Hondo. Transmite frecuencia modulada Rex 102.5. Tu frecuencia 102.5. Tu radio. No dispare, respete las señales de tránsito. Usted maneja un arma, conduzca a la defensiva. Sí, vamos. ¿Cuántos saben que el Señor es grande? En este momento, informes del cielo con el pastor Héctor Ricardo Solé. Sean bienvenidos. Declararemos entre los pueblos para tu gloria. Aleluya. Aleluya. Vamos a aplaudirle fuerte al Señor. Muy bien, ahora sí en este momento vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios y lo vamos a hacer en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 que dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Servir a Dios, bueno, tiene sus beneficios, ya que el obrero es digno de su salario. Nadie que haga algo para la obra de Dios quedará sin su paga, su respectiva paga. No importa si la persona es creyente o es incrédula. Con toda confianza ha de esperar que Dios le recompense. Pablo vuela un poco más alto, porque estas palabras para la iglesia de Corintios fueron escritas por el apóstol Pablo. Pablo vuela más alto, a algo supremo, a algo glorioso. Mientras el hombre piensa que con su religión le une a Dios por sus buenas obras, Dios se alegra más y más, Dios se aleja más y más de ellos. Dice la Biblia que la justicia del hombre para Dios es como trapo de inmundicia. El amor de Dios, el amor de los hijos de Dios es lo que lo liga con el Señor. El amor del corazón agradecido por su sacrificio en la cruz, por nuestros pecados. También le obliga a un sacrificio por el servicio incondicionalmente. Lo que nos une a Dios no es las bendiciones que recibimos de su mano, sino lo que Él es y representa para sus hijos. No amamos las cosas que nos da por el amor que tiene hacia nosotros. No amamos esas cosas, sino al que las da. ¿Qué diferencia, no es cierto? Porque la gente a veces se apega tanto a lo que Dios le da
que dejan de amar a Dios. Pedía una esposa, pero resulta que ahora ama más a la esposa que a Dios. Pedía hijos, pero resulta que ahora ama más los hijos que a Dios. Pedía un auto, pero ahora ama más al auto que a Dios. Pedía una casa y ahora ama más la casa que a Dios. Pero la situación es distinta para un hijo de Dios. Él ama a quien le da las cosas, no a las cosas. Porque las cosas hoy las tenemos y mañana las podemos perder. Sin embargo, a Dios nunca, por toda la eternidad, lo perderemos. Un día Él nos rescató del lodo de este mundo, del basurero de este mundo, y nos llevó y nos adoptó como sus hijos. Y esto es el agradecimiento que sentimos por Dios, no las cosas que nos da. Además, las cosas que nos da, el día que partamos de este mundo, aquí quedarán para otros, las disfrutarán otros, pero aquí quedarán, no van para el cielo con nosotros. Pero si dejamos de amar a Dios por las cosas que nos da, entonces podemos llegarnos a quedar aquí con las cosas y no en la eternidad con Dios. Somos amados de Dios por Dios mismo. Amamos su esencia, su persona, su manifestación en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. ¿Acaso no es lo más valioso que podemos recibir de Dios que a Dios mismo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros? Y servir por amor tiene un gran beneficio. Nos servimos a Dios por lo que Él nos da. Lo servimos porque no hay ninguna manera o algo que nosotros podamos hacer que pueda ser pagarle a Dios por nuestra salvación. Por la dignidad que Él nos dio de hacernos sus hijos. ¿Quién de los presidentes de este mundo o los reyes de este mundo han dicho a un vagabundo: venga, yo lo voy a llevar a mi hogar y usted va a ser mi hijo a partir de ahora? Le voy a cambiar sus vestiduras, le voy a dar para bañarse, le voy a dar para un buen cuarto. Y si esa persona tiene agradecimiento, ¿qué no hará por aquel que lo rescató del vivir en la calle, en el frío, en el hambre, sucio, sin familia y abandonado de la vida? Antes bien, cosas como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amar a Dios tiene sus complicaciones, no hacia Dios, sino justamente por amar a Dios. Pero ninguna de esas complicaciones tienen la capacidad de hacernos molestos. Sí, nos son molestos, pero no al punto de abandonar a Dios. Y Dios abre las ventanas de los cielos para hacernos ver y mostrarnos cosas que otros no pueden ver. Y no le estoy hablando de cosas raras ni de... No, le estoy hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Hay gente que no puede entender la Biblia. Y la Biblia es el libro más sencillo que yo jamás leí. He leído algunos libros en mi vida. Antes no había internet, no teníamos celular y leíamos libros, ¿no? Pero el libro más sencillo que yo leí fue la Biblia. Fue tan sencilla para mí que me di cuenta que era pecador y que necesitaba ser perdonado por Dios y que Dios me rescataba
y me daba una nueva familia, la familia de la fe. Y entonces, de eso se trata, mi querido hermano en la fe. De eso se trata. Mire, Jesucristo habló con palabras tan sencillas, con ejemplos tan sencillos. ¿Por qué usted no puede entender la sencillez de la Biblia? Claro que hay cosas que necesitan ser como cualquier otra materia, deben ser investigadas, en fin. Porque la Biblia son 66 libros. La Biblia es una biblioteca de 66 libros. Y hay muchos temas allí. ¿Usted sabía que las computadoras ya estaban? Que Dios fue el que diseñó las computadoras. Pero Él no las diseñó como Él las diseña el hombre, así con este aparato duro, con fierros y qué sé yo. En el ADN de las computadoras, de las personas, están los mismos software que están en una computadora, en el ADN. Nosotros tenemos miles y miles de células y cada célula tiene un software. Y ahora el hombre se gasta porque tiene una computadora, porque inventó una computadora. El hombre no puede inventar nada que Dios ya no lo haya inventado. Y Dios lo ha inventado de una forma distinta. Pero cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido en corazón de hombre, Dios tiene para el que lo ama. Nosotros entramos en la dimensión de Dios como Cristóbal Colón. Bajó de su barco y entró allí, en esa costa donde llegó con sus barcas. Entró con el machete y hay que derribar cosas que estorban para poder penetrar hacia adentro, para ver qué hay ahí adentro, qué se encuentra. Y así también es para con Dios. Somos como Cristóbal Colón, que luchamos la buena batalla de la fe para poder penetrar cada vez más en el corazón de Dios y sentir como Dios siente, y amar como Dios ama, y tener misericordia como Dios tiene misericordia. Pero si usted no ama a Dios, jamás podrá entrar en el corazón de Dios, porque Dios es amor, y el que tiene el amor de Dios llegará a tocar las fibras más íntimas de Dios. Que Dios le bendiga y que esto le pueda servir para su crecimiento espiritual y su relación con Dios.